Vamos ahora con nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, quien hoy nos habla sobre la inviabilidad de la reforma propuesta a Infonavit. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Mi querido Darío, qué gusto saludarte. Muy bien, afortunadamente. Sí, efectivamente, la propuesta de reforma al Infonavit es una reforma que se manifiesta como una ocurrencia al final del sexenio, sin ningún sustento técnico, y vamos a ser muy puntuales. Primero, el mandato del Infonavit es muy claro. Tiene dos objetivos. Uno, el administrar las subcuentas de vivienda de cada uno de los trabajadores, y las 22.2 millones de cuentas que están en activo, más aquellas que no están en activo. Su obligación es administrar, es decir, generar rendimientos atractivos. Y segundo, otorgar crédito para 5 fines diferentes, que es la compra de una casa, un terreno, la construcción, pagar pasivos. Y entonces, esta reforma que se está planteando es que el Infonavit de repente se ponga a construir vivienda para rentarla por abajo del valor del mercado y rentarla durante 10 años a una misma persona para que después de 10 años de habitarla la pueda comprar. Esto es muy delicado, mi querido Darío, porque en esencia lo que está haciendo es afectar el rendimiento de las subcuentas de vivienda a los trabajadores. Porque si tú destinas recursos del Infonavit para construir vivienda durante un tiempo, luego rentarla por abajo del valor de mercado, significa que el ingreso que va a tener el Infonavit va a ser menor al que tendría si lo hiciera con condiciones de mercado. Y eso afecta a los 22.2 millones de cuentas en activo del Infonavit, más aquellas que no están activas. Pero no solo eso, el momento en que tú vendes una casa por abajo de su valor de mercado, también tiene una minusvalía el activo, que es estas cuentas de la subcuenta de vivienda que administra el Infonavit. Entonces, al final del día, los trabajadores que tienen sus recursos, que tienen la obligación de administrar el Infonavit, van a ser los que van a pagar el costo de esta ocurrencia, digamos, de hacer las rentas por abajo del valor del mercado. Pero no solo eso, mi querido Darío. Durante la construcción de estas viviendas, imagínate que durante toda la construcción de esta vivienda, esos recursos de los trabajadores, que ojo, son subcuentas individualizadas puntualmente, esas cuentas no van a tener rendimiento. Entonces, si le sumas el no rendimiento por el dinero que se utiliza para construir, el rendimiento por abajo del mercado al momento de rentar, el rendimiento por abajo del mercado al momento de vender, y además de todo, administrando estas subcuentas de vivienda que por sí han tenido un rendimiento muy magro históricamente en el Infonavit, pues los que están sufriendo el daño directamente son los trabajadores y sus subcuentas. Pero vámonos más allá. Vamos a pensar que el Infonavit efectivamente empieza a construir viviendas y ya por ahí dijeron que había una intención de construir 75,000 viviendas. ¿Te imaginas al Infonavit administrando 75,000 viviendas a lo largo y ancho del país? Pues va a tener que haber un costo adicional de administración y ese costo lo pagaría el Infonavit con recursos de los trabajadores, porque los recursos que administra el Infonavit, como ya lo dije, no son del Infonavit, son de los trabajadores. Entonces, entre todas estas ocurrencias, el menoscabo al patrimonio de los mexicanos es muy significativo. Pero si eso no fuera suficiente, querido Darío, vamos un paso más allá. Imagínate que las 75,000 viviendas que está rentando el Infonavit, de repente 5,000 dejan de pagar esa renta que está por abajo del mercado. ¿Tú crees auténticamente que el Infonavit, con estas ideas que tiene la cobranza social y demás, va a desalojar a las familias que están rentando esas casas? Por supuesto que no las va a desalojar. Entonces, ¿qué pasa? Vas a tener miles de viviendas que no están pagando la renta y entonces el patrimonio de los trabajadores se va a ver reducido y reducido y reducido. Pero si eso no fuera suficiente, si todas estas cosas que estamos platicando no fueran suficientes, también se presta a la manipulación que podrían hacer el Infonavit de darle vivienda en renta a personas con quienes tuvieran afinidad política y a quienes no tuvieran afinidad política, no les dan la vivienda en renta. Eso es gravísimo. Y ya lo hemos visto en ejemplos como el INVI en la Ciudad de México, que eso es una manipulación política perversa de cualquier partido, ¿eh? Esto no está exento de ningún partido. Entonces no podemos permitirlo. Pero vámonos más allá, Darío, porque todavía esta reforma da mucho más de qué hablar y pensemos que te obligan a ti, querido Darío, cuando estás empezando tu vida, a vivir 10 años en la misma casa. Resulta que te cambiaste de casa, te cambiaste de ciudad y ahora no vas a poder vivir en esa casa, no vas a poder comprarla porque te saliste antes de los 10 años que tenías que rentarla para poder tener el derecho a comprar. ¿Te puedes imaginar el daño brutal que generan las personas al patrimonio de los trabajadores? Sin duda, es un tema
que pues yo no sé si a este gobierno, a la administración del presidente López Obrador, le alcance para poder pasar esta reforma. ¿Tú qué crees? Yo creo que no, Darío, porque además los diputados y senadores que tienen dos dedos de frente, incluso aquellos que sean de Morena, no van a permitir esta atrocidad y no van a permitir la destrucción de una institución que ha sido eficiente y eficaz a lo largo de muchos años, con sus errores y con sus problemas, Bien, y con su corrupción. bien. Pues muchísimas gracias por la colaboración. Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Muy buenas tardes. Abrazo, querido Darío. Otro para ti.